Queridos amigos, hoy os traigo un vídeo que por las circunstancias de los últimos 10-15 días respecto al clima político internacional, geopolítico entre Irán, Israel, Rusia, Estados Unidos, hemos tenido que posponer, pero que ha llegado el momento de poner el foco sobre algo realmente relevante respecto a las declaraciones del actual titular de la corona de este estado de partidos, de este régimen del 68, de la cúspide sobre la cual se extiende todo el entramado de corrupción institucional de España, que es, desde luego, en este caso, Felipe VI. Felipe VI, además de condecorar a Ursula von der Leyen en un discurso en inglés, y primeramente y antes que nada, antes de escuchar y de comentar la auténtica brutalidad y barbaridad que ha hecho este señor, este palo vestido, este florero, este agente de intereses foráneos y extranjeros, este enemigo de la nación española, sí, este enemigo, el rey de España y la dinastía española actual, es enemigo, contrario, trabaja en oposición a los intereses del conjunto de la población que forzosamente es súbdita de este señor. Y este señor trabaja para intereses extranjeros que han sido los que hicieron, después de la traición pertinente de su padre al abuelo del que tenemos en pantalla, a don Juan Carlos, quien le dieron la corona, fundamentalmente Kissinger y Estados Unidos. Lo digo y lo repetiré 1.000.000 de veces. El rey debería, igual que cualquier cargo representativo de España en el extranjero, hablar siempre en español. Siempre alguien que representa la cultura, el modo colectivo de vivir de España, debería reivindicar mediante el uso constante y permanente de la lengua que simboliza una historia, una literatura, una trayectoria, un modo colectivo de vivir y por lo tanto unas bases de defensa sobre las que ir hacia el futuro. Siempre debería hablar en español, por muy caros que hayan sido los estudios de títulos otorgados sin hacer absolutamente nada, porque la gran mayoría de personas que tienen en sus venas la sangre de los Borbones tienen el coeficiente intelectual medio para poder pasar el día sin sufrir encopresis, que es, como ustedes saben, sufrir una defecación involuntaria. Todos, incluido el que tienen ustedes en pantalla, que además se caracteriza por su blandura, por su falta de carácter, ya no solamente su falta de sentido del deber, que eso es algo característico de los Borbones, y su falta de amor y de servicio a lo que debería ser una monarquía, sino además una persona anodina, gris, que incluso todo el mundo que lo ha representado, ya sea en fotografía o en cuadros, lo ha representado de manera plana, no es interesante ni tiene ninguna nota característica, y es efectivamente, como pasa en la historia, como florero sexto, como quien tiene un adorno en un lugar, un adorno que desgraciadamente sobre el cual y alrededor de él se ha construido muchas cosas muy nocivas para el conjunto de España. No verán a ningún líder internacional, ni ruso, ni chino, ni norteamericano, ni inglés, hablar en otra lengua que no sea la propia del país y la cultura a la cual representan. Y aunque a algunos les pueda parecer que esto es una muestra de algún tipo de formación, que es una estupidez, porque yo puedo saber inglés, pero ya les puedo decir que si soy el representante de una nación y por lo tanto de una cultura y una lengua característica, pues no estoy haciendo una entrevista para un puesto de trabajo en la City de Londres o en Nueva York o en Shanghái. No se trata de parecer que tienes mucha formación y muchos estudios, sino se trata de reivindicar de manera sosegada, pero firme y en todo momento aquello que representas. Esto es una muestra de debilidad y una muestra de sumisión constante por parte de la clase política española y desde luego por su cúspide como traidora, como es el caso de Felipe VI. Pero además vamos a escuchar el contenido de dicho discurso. I now would like to turn to the voices that seek to exploit this uncertainty. Me gustaría dirigirme a esas voces que intentan explotar esta incertidumbre para cuestionar aún más la integración de la Unión Europea. O sea, la integración en la Unión Europea de las naciones que forman parte de esta unión que se perfiló en inicio como económica, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, bajo la dirección prevalente y preponderante de los intereses de Estados Unidos después de la declaración de Schuman. Voces que resuenan en toda Europa y que todos debemos desafiar. El rey de España está diciendo, es que esto es, miren, lo de la amnistía es el fin del reinado, pero ahora manifestar lo que está diciendo este señor en el clima de decadencia y en el clima de degeneración y en el clima de pobreza al que está galopando Europa, como una estructura antidemocrática, como una estructura sobre los estados, sin las naciones sobre las cuales están esos estados y con la finalidad de dirigir, cercenar y expoliar a esas naciones, diluyéndolas en una mezcolanza de estados bajo una arquitectura corrupta y que sirve a intereses extranjeros como es la Unión Europea. Pues, en fin, ¿qué quieren que les diga? Vamos a continuar. Debemos confrontarlas. El rey de España dice que todos aquellos que clamen en contra de perder independencia y soberanía nacional son voces que hay que confrontar. Son voces que dice que hay que desafiar y confrontar. Ojito.
voces peligrosas y equivocadas, dice el rey de España, que argumentan que los europeos Voices that argue that Europeans will be freer, serán más libres, independientes y soberanos si viven more independent and sovereign if they inhabit separate national en comunidades políticas nacionales separadas y trabajan solos political communities and work alone to address global challenges. para abordar desafíos globales. Nothing could be further from Nada más lejos de la realidad, dice el rey de España. Dice él. Él dice que nada más lejos de la realidad, que no está en la independencia de las naciones ni en la soberanía, la libertad. Está en todo lo contrario. Está en la mezcolanza, en la multiculturalidad, en el mezclum de las diferentes naciones, en la indefinición de los estados para afrontar los desafíos globales. Eso nos dice nuestro querido llamado rey. the truth. Let me tell you without a sliver Lo digo sin la menor duda. Europa solo podrá ser más of a doubt, poderosa si se mantiene Europe unida. will only be mighty if it stands together. Europe needs to develop its Europa necesita desarrollar su poder duro y debemos hacerlo juntos. hard power, and we need to do it together. There can be no security without an overall No puede haber seguridad ni una visión global, sin una estrategia compartida, sin una determinación común. without a shared strategy, without a common determination. Es decir, el rey de España está negando los fundamentos de su propia corona. El rey de España, Felipe VI, desde toda la teoría clásica, desde todo lo que da pie, desde todo lo que genera. Lean ustedes, por ejemplo, fíjense, a Jean Bodin, los 6 libros de la República, de Jean Bodin, que es donde se encarna y donde nace el principio de soberanía. Lean ustedes a Montesquieu, cuando habla de la monarquía y del príncipe, que debe fundamentar su reinado en el honor en la relación simbiótica entre el soberano y los súbditos. Lean ustedes el Leviatán de Hobbes, esa autoridad sobre la que hay que ceder libertad precisamente para garantizar el estado de paz entre los individuos de una misma comunidad. Pues todos los fundamentos clásicos de la monarquía son lanzados a la basura por este traidor que aboga precisamente por todo lo contrario, por la disolución de las naciones. Ojo, no en aras de una estructura política basada en una federación de estados como podría ser Estados Unidos, basada en la designación de representantes, en la separación de poderes, en el presidencialismo. No. En un ente, en una estructura política cuya élite nadie elige, que es endogámica, corrupta y que sirve a intereses y a corporaciones extranjeras, como es la Comisión Europea. El rey de España aboga porque hay que perseguir y confrontar, ha dicho literalmente, a aquellos que defiendan los fundamentos de la soberanía nacional. Esto lo dice el titular de aquello que configura la propia palabra soberanía históricamente. Repito, lean a Bodin y a los 6 libros de la República. Miren, que los Borbones han sido siempre unos traidores, tanto Felipe, que traicionó a su padre Juan Carlos traicionó a su padre, don Juan de Borbón, han sido siempre unos inútiles, unas personas muy poco inteligentes, la peor dinastía que ha podido conocer, desde luego, la historia de España. La decadencia española desde 1700 con Felipe V vino de la mano de los Borbones. Pero estamos llegando a un punto en el cual es evidente que la arquitectura y la estructura institucional y política que tenemos hoy en día bajo la Constitución del 78 fue perfilada, fue construida y fue impuesta bajo unos intereses geopolíticos concretos, que son los de Estados Unidos, los de Reino Unido, los del atlantismo y hoy en día sus mismos títeres, puppets en inglés, ya que este señor hace alarde de ese acento de Georgetown, donde le dieron esos títulos tan rimbombantes de universidades tan prestigiosas de países muy lejanos históricamente enemigos de España. Pues este títere, este traidor al conjunto de España, no tiene ningún problema en eleccionar al conjunto de los españoles y de los europeos de decir que debemos caminar, confrontar, incluso perseguir a todos aquellos que, como en este caso nosotros, aboguemos por la libertad bajo el único aspecto ontológico, sustantivo, sustancial que la puede garantizar, que es la unidad del sujeto político, la nación. Y su personalidad jurídica, que es el Estado de esa nación, esté dirigida, es como unas correas, atada hacia los intereses de esa nación. Y claro que puede haber luego tratados, acuerdos y estructuras supranacionales, ojo, pero siempre y cuando se hagan buscando en todo momento el beneficio para el conjunto de los ciudadanos, no como ha pasado en España, que se ha hecho para el beneficio de una élite política contra los ciudadanos, desmantelado la industria, desmantelado el tejido industrial, minero, pesado, naviero, agropecuario, pesquero, durante décadas, hasta ahora, pues arrancando ya lo último que nos quedaba, que es la agricultura de los olivos, por placas fotovoltaicas. Este señor, esta excrecencia con corona, y algunos se maravillan exclusivamente por la resplandescencia de los galones que le ponen, no es otra cosa más que lo que acabo de decir al principio de este vídeo. El enemigo de la nación de España. Representa lo que alguna vez le hemos visto, pero ya le han dicho, oiga, no vamos a ser tan claros como es que
el mayor valedor de la unidad y pervivencia de la patria, como es el caso, debería ser el rey de España, con ese esfínter multicolor de la Agenda 2030, encima ahora abogando directamente, dándonos lecciones de que debemos abandonar ese principio de soberanía nacional por una arquitectura política antidemocrática, indefinida y que sirve a corporaciones y a élites económicas extranjeras alejadas del conjunto de los intereses de la nación y que solo hacen que empobrecernos y llevarnos a una decadencia monumental. Damas y caballeros, en España solo cabe, si queremos sobrevivir, claro, si queremos entregarnos y seguir todavía perdiendo mayor capacidad adquisitiva, menos capacidad de ahorro, cada vez viviendo peor, más controlados, más vigilados, con menos libertad en todos los aspectos. Y encima con más corrupción, pues entonces hagámosle caso a esta gente, por supuesto. Ellos viven como unos rajas desde que les pusieron ahí precisamente para hacer lo que siguen haciendo. Pero el único camino que queda, queridos amigos, es un cambio profundo de estructura política. Un cambio profundo de forma de Estado y forma de gobierno. Y desde luego este señor debería ser depuesto si, repito, algún día queremos tener algún porvenir en este país, ya que la monarquía de este régimen del 78 ha sido el periodo de mayor desunión, de mayor corrupción, de mayor caínismo, de mayor ataque permanente y constante al conjunto de la nación, y encima bajo el auspicio e intereses de países y corporaciones extranjeras. Son agentes extranjeros, son enemigos de España. Y cuanto más pronto lo tengamos claro, más fácilmente entenderemos el camino para poder intentar un cambio a mejor. ¿Qué pasa? Porque esta gente, desde luego, no dé lecciones a nadie, ni siquiera sean escuchados, porque por primera vez en su vida tengan que enfrentar algo tan sencillo como es trabajar para sí mismos y no para otros.